El hombre de Galilea va pasando, va. El hombre de Galilea va pasando, va. Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. El hombre de Galilea va pasando, va. 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 Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. El hombre de Galilea va pasando, va. El hombre de Galilea va pasando, va. Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Y ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Y ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, ven y apodérate de mí. Buenos días, Carlito, buenos días, Rubén. Gloria a Dios por este lunes 15 de abril del 2024. La verdad que es un gozo, es una alegría, hermano, poder estar acá junto a ustedes, ¿verdad? Cantando, alabando a Dios. Estamos de las 2 de la mañana acá, amados hermanos, buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Para compartir palabras con ustedes, para estar orando por Israel, amados hermanos, que nosotros estamos injertados en ese tronco y debemos de amar al pueblo de Israel, porque la salvación vino de los judíos. Y eso, hermano, es tremendo, la misma palabra lo confirma, que no viene de Roma, que no viene de ninguna otra parte del mundo, sino que la salvación viene de los judíos. Y Jesús fue judío, amados hermanos, cuando caminó como hombre acá en la tierra. Y nosotros sabemos, amados hermanos, que el reloj profético, ¿verdad?, es Israel, es Israel. Para la iglesia, Dios nos marca, como siempre hablamos, que la palabra de Dios es lumbrera en nuestro camino, y nosotros estamos viendo en este momento a Israel rodeada, amados hermanos, estamos viendo cumplirse las profecías, porque está escrito, y como dice la palabra, todo esto es necesario que acontezca, pero nosotros tenemos el deber de estar orando, ¿verdad?, por los soldados, por los civiles, ¿verdad?, de Israel, para que Dios tenga misericordia, para que Dios le dé la oportunidad de salvación, y también a los que están atacando a Israel, porque son todos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Sabemos que es un conflicto bélico que va a traer muchas consecuencias, amados hermanos, y todo eso nosotros tenemos que entenderlo, lo tenemos que comprender. Nosotros tenemos que orar por las almas, ¿verdad? Porque las almas fue lo que vino Jesús a salvar. Sabemos que todo esto es necesario, como dice Mateo 24, hermano. Y hay cosas que a veces no se entienden, que no se comprenden, ¿verdad? Si la palabra de Dios dice que habrá guerra, rumores de guerra,
pero todavía no es el fin, y todo esto es necesario, ¿verdad? Nosotros debemos entender que solamente debemos de orar, ¿verdad? Para que nuestro Señor salve las almas, ¿verdad? Que allí, en ese conflicto bélico, amados hermanos, que se va a ahondar, amados hermanos, porque se aproxima, ¿verdad? Esa tercera guerra mundial, amados hermanos, se aproxima y no estamos hablando de Armagedón, por favor, eso va a ser después, que la iglesia sea arrebatada, pero sí que va a haber un conflicto mundial, ¿verdad? Porque está establecido en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que clamar, estamos en esos dolores de parto, amados hermanos, y tenemos que amar al prójimo, tenemos que amar al prójimo. Y si yo amo al prójimo, tengo que amar a los judíos, ¿verdad? Y tengo que amar a Irán, a Irak, ¿verdad? Y todas esas fuerzas del enemigo que han rodeado, amados hermanos, a Israel, nosotros tenemos que amar a las almas. Y las almas pueden ser de un país como puede ser del otro. Y nosotros tenemos que orar y clamar, no para que se pare la guerra, porque la Biblia es clara, dice, todo esto es necesario que acontezca. Habrá guerras y rumores de guerra, pero todavía no es el fin, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos de orar? Por las almas, por las almas, por las almas de un bando y por las almas de los otros bandos, hermano. Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Irán, Irak, ¿verdad? Los egipcios y todo, Hamás y todo eso que nosotros estamos viendo, es tu prójimo. Y tú tienes que amarlo como a ti mismo. Entonces, a veces, hermano, se hace un enredo los cristianos porque no conocen la palabra, porque no entienden la palabra. ¿Debemos de orar por la paz en Israel? Sí, pero también tenemos que orar por los contrarios, ¿verdad? Porque son nuestro prójimo y Cristo los ama como nos ama a nosotros. Entonces, hermano, es un momento de orar, es un momento de clamar, amados hermanos, porque puede venir, ¿verdad?, mucha hambre sobre la tierra. Puede venir, amados hermanos, falta de escasez de alimentos, ¿verdad? El petróleo. Entonces, puede haber, hermanos, ¿verdad?, algo muy grande. Esperemos que todavía no sea, pero puede pasar algo muy grande. Pero aquí se está preparando todo para esa guerra que habla la Biblia, amados hermanos, y una guerra no se hace de un día para otro, ¿verdad? Ni la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se viene preparando todo, pero la iglesia no puede estar con el traje de paseo, hermano. La iglesia tiene que estar con el traje de guerra, armado con toda la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser sabios, nosotros tenemos que ser entendidos, hermano, y es un momento crítico en el mundo entero, crítico. Se odia mucho a Israel. ¿Por qué se odia a Israel? Hermano, es muy sencillo, ¿verdad? En el mundo espiritual, la salvación vino de los judíos, ¿verdad? En el mundo espiritual, Satanás odia a los judíos porque de los judíos nació el Mesías, el que le partió la cabeza en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué fomentó en el mundo espiritual? La maldad, amados hermanos, en las mentes y en los corazones de los hombres, presidentes, gobiernos, aún informativos, y bueno, y mucho pueblo de varios países odian a Israel. Pero todo es por un odio puesto por Satanás en el hombre, hermano. Pero Dios te manda a ti y a mí amar a nuestro prójimo. Y esos que odian a Israel, nosotros tenemos que orar para que Cristo Jesús les dé la salvación. Entonces, hermano, tenemos que entender que si tú tienes que amar a tu prójimo, ¿verdad? ¿Puedes estar contra tu prójimo? No, no podés. Tenés que orar por ello. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, si tú no amas a la otra persona, hermano querido, estás cerrando el blanco. Estás cerrando el blanco. ¿Verdad? El odio lo fomenta Satanás. La discordia, él vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús dijo, yo vine a dar vida y vida en abundancia. ¿Verdad? Y nosotros somos la luz de esta tierra. Somos la sal de esta tierra. ¿Cómo vemos nosotros esto? Con odio hacia Irak, a Irán,
No, hermano, no. Tú no puedes ver con odio. Tú tienes que clamar por esas almas, porque muchas de esas almas se van a ir al infierno. Y mañana Dios nos va a preguntar a nosotros como iglesia, ¿por qué no oraron por ellos? Ah, pero Señor, se tiraron contra tu pueblo. Sí, ¿quién se tiró contra mi pueblo? Satanás y los demonios. Usó a los hombres. Y ustedes dirán, Tomasino está loco. Digan lo que quieran, digan lo que quieran. Pero Jesús, en la cruz del Calvario, a los soldados romanos que le destrozaron el cuerpo, ¿verdad? Él no veía a los soldados, veía a los demonios enfurecidos. Y tú y yo tenemos que ver los demonios en las personas y no a la persona. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Amaba al prójimo y ama al prójimo. Por eso tú y yo, hermano, tenemos que limpiar nuestra mente, por favor. Llevar cautivo todo pensamiento contrario a Cristo, hermano. Tú y yo somos luz, tú y yo somos sal de esta tierra, ¿verdad? Entonces, hay una cosa, hermanos, yo lo veo, hermano, no en ustedes, pero lo veo en general. No se vive como Dios nos manda a vivir. Tú y yo somos hijos espirituales. El Espíritu Santo nos engendró, amados hermanos, para ser seres espirituales. ¿Vivimos en un estuche de carne? Sí. Pero el Espíritu tiene que dominar la carne. Y yo tengo que pensar como piensa Jesús. ¿Me explico lo que quiero decir? Hermano, yo veo carteles por todos lados. Orar por Israel, orar por Israel. Está bien. Pero ninguno dice orar por Irak, ¿verdad? Orar por los de Hamas, por todos esos terroristas. Porque son terroristas, vamos a la verdad. Pero Cristo los ama. Cristo los ama. Ustedes tienen que entender y tienen que comprender que yo no, lo que tengo que ver, que es necesaria la guerra, es necesaria, dice Mateo 24, es necesario que todo esto acontezca, ¿verdad? Amados hermanos. Pero yo tengo que amar a las almas. Y las almas están en un bando y están en el otro. Entonces, nosotros tenemos que entender que somos seres espirituales, que hemos nacido de nuevo. Y eso no se enseña, eso no se habla. Nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Hermano, y el que vive en el Espíritu no hay ley. No hay ley para el que vive en el Espíritu. Hay que vencer la sobra de la carne. Hay que vencer, ¿verdad? Entonces, hoy veo tanto humanismo dentro de las iglesias que no podés entender, no podés comprender, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermano, a ti y a mí, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo. Hermanos, para nada estoy con los chiitas, ni con Hamas, ni con Irán, ni con Irak. Yo estoy a favor de Israel. Vamos a aclarar las cosas como son. Pero tengo que vivir en el Espíritu. Y al vivir en el Espíritu, Dios me manda amar a mi prójimo. Y a eso es lo que te manda Dios, amar a tu prójimo. ¿Sí? Claro que vamos a orar por la paz estamos orando por la paz de Israel. Es una obligación como hijos de Dios orar por ese pueblo que nos trajo a nosotros la salvación a través de Jesucristo. Pero también Dios dice, y vuelvo a repetir para que quede claro, amarás a tu prójimo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas, ¿qué te está diciendo Dios ahí? Que todo lo de la carne, pensamientos, todo aquello pasó. Ahora sos una nueva criatura. Ahora tú tienes que tener la mente de Cristo. Ahora tú tienes que actuar como luz y sal de esta tierra. ¿Comprendes lo que quiero decir? Las cosas viejas pasaron, que son todas hechas nuevas. Muy fácil hablarlo, pero ¿qué significa? Significa, como dijo Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí,
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que Pablo ya no existía más. Y lo que él tenía como ganancia, lo tuvo como basura. Miren lo que dijo Pablo. Un hombre que estudió a los pies de Gamaliel. Un hombre que era recontraletrado, un erudito. Amados hermanos, sin embargo, él dijo que todo eso lo tenía por basura, hermano. Y ahora él vivía en el Espíritu. Entonces, hermano, yo creo que es tiempo de que los pastores, no todos, porque hay muchos que predican lo que predicamos nosotros, pero mucha cantidad de pastores no te enseñan que tenés que vivir en el Espíritu. Y si tú no vives en el Espíritu, cuando venga la muerte o cuando venga el arrebatamiento, tú te quedas. Por eso son muchos los elegidos y pocos los escogidos. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, ¿verdad? Y reconocer que somos nueva criatura. Y aparte de eso, Pablo lo dice, somos una nueva creación. ¿Por qué? Porque todos hemos nacido de nuestro Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Y hoy tú y yo somos templo de Dios, templo de Dios. No somos cualquier cosa en la tierra, somos templo del Dios viviente. Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que nos formó a nosotros, está dentro tuyo, está dentro mío. Y Dios es espíritu. Vuelvo a repetir lo que he hablado unos meses atrás. Dios es espíritu, ¿verdad? Y dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca que le adoren, porque Él es espíritu. Esta palabra es espíritu, ¿verdad? Y tú tienes que crecer en el espíritu y deshacer las obras de la carne. Por eso, cuando te ultrajan, cuando hablan mal de ti, tú tienes que bendecir. Tú tienes que bendecir. ¿Comprendes lo que quiero decir? Que Dios, hermano, nos ayude a poder entender, ¿verdad? Se levanta alguien contra ti. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que bendecirlo. Tenés que desatar perdón. Lo bendigo, Señor, lo bendigo. Señor, desato perdón, lo pongo en tus manos. Señor, que se haga tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y no le das lugar a la mente a que esté trabajando contigo. Tú tienes que obedecer la palabra y ponerla por obra, porque la palabra es una espada de doble filo, ¿verdad? Que corta hasta partir el alma. ¿Por qué dice que parte el alma? Porque tenemos que ser nuevas criaturas. Mientras Dios no nos parta el alma, vamos a vivir en la carne, hermano. Así como Jesús separó el mundo, ¿verdad? Que fueron los gobernantes, no te discuto. Pero fue una ley de Dios mandada a los corazones de los gobernantes, ¿verdad? Pusieron a Jesús, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Ahí se dividió el mundo en dos. Antes y después. Dios, a través de la Biblia, hace lo mismo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y Dios hace con nosotros que nuestro pasado muera para que nosotros vivamos en el Espíritu. Hay un antes y un después. Entonces la iglesia tiene que caminar espiritualmente. El otro día vino una persona acá y le dijo a una hermana delante mío, pero usted es demasiado espiritual. Yo la agarré aparte y le dije, hermano, la iglesia tiene que ser espiritual o carnal. Quedó sin habla. Quedó sin habla. ¿Comprenden lo que quiero decir? ¿Qué es la iglesia? ¿Es carnal o espiritual? Entonces tenemos que enseñar la verdad, amados hermanos. Tenemos que enseñar la verdad. Tenemos que hablar pura y exclusivamente la palabra. La palabra tiene poder. La palabra es la que crea en nosotros la nueva vida, amados hermanos. Es la que sana nuestra alma, sana nuestra mente, nos libera. Es la palabra de Dios, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermano, la iglesia, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. No pertenecemos al mundo. ¿Por qué no pertenecemos al mundo? Porque el mundo vive carnalmente. El mundo vive muertos en delitos y en pecado. Y la iglesia
vive, hermanos, obedeciendo a Dios, ¿verdad? Y Dios perdonó todo nuestro pecado, todo lo que hemos hecho y somos nueva criatura. Por eso todas estas cosas las tenemos que saber, hermano. Las tenemos que entender. Yo me pongo a hablar con algún hermano y al ratito ya me doy cuenta si está en la carne o está en el espíritu. ¿Comprende lo que quiero decir? Enseguida te das cuenta. Mira, que Dios nos ayude, ¿verdad? A hablar espiritualmente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando se junten, hablar con salmos y con himnos espirituales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, suponete, Tino que está allí, buen día, cuando él habla me edifica a mí, porque está hablando el Espíritu Santo. Nati habla, me edifica a mí, ¿verdad? Carlito habla y me edifica a mí. No me acuerdo más los nombres. Rubén Sosa habla y me edifica a mí. No sé si hay alguien más ahí porque no me doy cuenta, porque no quiero tocar la pantalla, porque soy un desastre con esto, amados hermanos. Pero ustedes hablan, ¿verdad? Y me edifican a mí. Yo hablo y los edifico a ustedes, pero todo hablando por dentro de la palabra, ¿verdad? Nos tenemos que exhortar unos a otros, nos tenemos que edificar unos a otros, amados hermanos. Tiene que haber un respeto, ¿verdad? No solamente a las autoridades, sino un respeto entre hermanos, amados hermanos. Tiene que haber un respeto. Hoy no se ve ese respeto. Hoy, hermano, no digo con todos, ojo, por favor, pero una gran mayoría de los hermanos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que volvernos a las Escrituras. Nosotros tenemos que, hermanos, tomar nuestra cruz. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para vivir en el Espíritu. Ah, pero la iglesia no me deja esto, no, la iglesia, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? La iglesia lo que hace es predicarte la verdad, por lo menos nosotros. Te predicamos la verdad. Después, vos vivís como vos quieras. Es problema tuyo con Dios. Pero la sangre de ustedes no va a venir sobre mí, porque yo le estoy hablando la verdad, ¿verdad? Entonces, escuchen lo que dice la palabra. Nada carnal produce algo espiritual, pero lo espiritual produce lo carnal. Y nada carnal puede entrar en el reino de los cielos. Por eso tenemos que entrar sin raíces de amargura, sin odio, sin rencores, sin celo, sin habladuría, amados hermanos. ¿Comprenden lo que quiero decir? Por eso tenemos que ayudarnos. Por eso tenemos que amarnos entre nosotros, ayudarnos, exhortarnos, ¿verdad? Y que la palabra de Dios abunde en tu vida y en mi vida. Eso es lo que enseña la palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, nos da la vida eterna. Y yo quiero, Señor, que tu palabra abunde. Por eso el Señor dice, hermano, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Y tú tienes que desear esos ríos de agua viva. Es la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Hablaba del Espíritu que iban a tener. Que el Señor nos ayude a poder entender, hermano. Miren lo que dice aquí en San Juan 7:37. Dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, no habló suave, alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero fíjense en ustedes, dice de su interior. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Está dentro tuyo, está dentro mío. Y tiene que fluir el Espíritu Santo. Pero cuando yo vivo en la carne, ¿verdad? ¿Qué pasa? Apago, porque el Espíritu Santo es un caballero, es la tercera persona de la Trinidad Divina. Yo apago al Espíritu, amados hermanos. Y de tu interior tienen que correr ríos de agua viva, que es
las corrientes del Espíritu Santo. Que fluya el Espíritu Santo en tu vida, que fluya, que fluya, que fluya. Amados hermanos, estamos entretenidos, muchos de nosotros, en cosas pasajeras. Amados hermanos, trabajás por la comida que perece, dice la Biblia. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que enseñar, tenemos que hablar, amados hermanos, que tenemos que ser verdaderamente hijos de Dios. Tener identidad de hijo de Dios, amados hermanos. Entonces, el Señor nos abre el corazón, ¿verdad? Debemos de orar por Israel, llorar por Israel, pedir la paz, pero acuérdense que no se puede pedir que Dios pare la guerra. Ojo, hermanos, ojo, se los voy a leer. Esto no es bíblico. Hoy veo que oran mucho para parar la guerra. No podemos orar contra la palabra. Dice Mateo 24:6. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario, es necesario. Y yo veo, hermano, en el Facebook, en las redes sociales, veo la falta de, no de incredulidad, sino de conocimiento de la palabra. Si Dios dice que es necesario, ¿podemos orar para que Dios pare la guerra? Yo digo que no, porque es necesario que todo esto acontezca. Estamos viendo, hermanos, después del eclipse, son todas señales. El eclipse no pasa nada. Hermanos amados, terremotos por todos lados donde apuntó el eclipse. Y les digo más. En Estados Unidos que apuntó, hermano, Estados Unidos va a salir en defensa, es el águila, va a salir en defensa de Estados Unidos. Y ojo con Estados Unidos, porque Estados Unidos va a caer. No sé si es ahora, un poquito más adelante, no lo sé, pero conforme a la palabra, Estados Unidos va a caer monetariamente y el ejército más grande va a caer, ¿verdad? Porque lo dice la palabra, hermano, porque lo dice la palabra. Entonces, nosotros podemos orar para que Estados Unidos no caiga. Ya está escrito. Tenemos que orar por las almas de Estados Unidos, por los parientes que tenemos en Estados Unidos, ¿verdad? Sabemos que parte de Estados Unidos va a desaparecer, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Que no desaparezca? Si está escrito. No, lo que tenemos que hacer es orar por las almas, llorar por las almas. A eso nos manda Dios. ¿Comprenden? Por eso, hermano, hay que tener cuidado cómo se ora. Muchas veces oramos y oramos mal, ¿verdad? No podemos decir, Señor, detén esta guerra. No lo podemos decir, porque ya está escrito. Y todo lo que está escrito se va a cumplir, hermano. Entonces, vuelvo a repetir. No estoy a favor de Irak, no estoy a favor de toda esa gente que se levantó contra Israel, pero ese es mi prójimo y tu prójimo. No tenemos lucha de carne ni de sangre. El odio, vuelvo a repetir, el odio puesto en los iraníes, en toda esa gente alrededor de allí, que se están, ojo, hoy escuchaba a David Diamond, hermano, y hay como 7, 8 que ya están juntos para venir contra Israel, ¿verdad? Ese odio, ¿quién lo creó? Lo creó Satanás, porque Israel es el pueblo santo de Dios, es el pueblo donde nació el Mesías. No vino del Vaticano la salvación, no vino del Vaticano, vino de los judíos, ¿verdad? Entonces, hermanos, que Dios te abra el corazón. Orá y clamá por las almas. Orá y clamá para que entre los soldados de esos países, de Irán y toda esa gente, haya cristianos, para que estén orando, para cuando van muriendo uno y otro,
se vayan entregando a Cristo y sean salvos, hermano. A eso nos llama Dios. Pero no para una guerra. Que Dios, hermano, nos abra el entendimiento. Quiero compartir la palabra acá en Juan 5:19. La autoridad de nuestro Señor, la autoridad del Hijo de nuestro Señor Jesús. Dice así la palabra. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Mira qué importante es esto. Miren qué importante. Jesús, siendo Dios, en forma de hombre, vino a la tierra y dice que Él no puede hacer nada si no escucha al Padre, obede al Padre. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú eres hijo de Dios? Si el Hijo de Dios consultaba al Padre, tú y yo no tenemos que consultar también. Jesús dijo, ya no los llamaré más siervos, sino que los llamaré amigos, porque el siervo no sabe las cosas de su Señor, pero el amigo sí. Y él veía al Padre y hacía lo que el Padre le decía. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Escuchen, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Ah, pero este era Jesús. ¿Y tú qué? ¿Tú no eres hijo de Dios? ¿No eres nacido de nuevo? ¿Puedes hacer algo sin el consentimiento de Dios? ¿Puedes hacerlo? Si Jesús no lo hacía, tú y yo, ¿no tendríamos que hacerlo? Vuelvo a repetir, para que quede bien claro. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Era el Hijo de Dios, y tú y yo, ¿qué somos? Somos hijos de Dios. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Tenemos que hacerlo por la voluntad de Dios, por lo que nos enseña la palabra. Por eso el fundamento es la palabra, ¿verdad? Y yo tengo que hacer todo conforme a la palabra. Pido un consejo, la palabra. Siempre la palabra. La palabra es la que te lleva a toda verdad, ¿verdad? Entonces fíjense, hoy hermanos, muchos hacen las cosas sin consultar a Dios. Y eso es gravísimo, porque rey significa autoridad. Y nosotros estamos bajo la autoridad del Rey de Reyes, ¿verdad? Rey de Reyes, nosotros somos reyes, pero Él es el Rey de Reyes. Y yo no puedo hacer nada sin consultar con Él. ¿Cómo está marchando hoy la mayoría de la iglesia? No consulta. No hace ayuno. No busca la presencia de Dios. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, hermano. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¿A ti no te ama el Padre? Él no te ama. Déjame. Envió a su Hijo a morir destrozado por tus pecados y por los míos. Él no te ama. Ah, pero era Jesús. No. Entrega a Jesús por ti, porque te ama con amor eterno. Tienes que entender eso. Tienes que comprenderlo.
Y Dios quiere que vos veas. Por eso la palabra es lumbrera a tus pies. Es lumbrera. La palabra te tiene que alumbrar. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Y tú eres hijo y yo soy hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Allí ya es un tema que nosotros no podemos entrar, porque ahí sí es nuestro Padre Celestial y el Hijo. Y solamente Él es que puede dar vida, ¿verdad? Y Él llama a quien quiere. Y ahí no somos nosotros. Y ahí nosotros pasamos a ser instrumentos, ¿verdad? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Ahora Dios te usa como instrumento a ti para resucitar un muerto, hablando de un muerto, hermano, que dejó de respirar, vamos a hablar claro, pero también acá está hablando de los muertos en pecado, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Acá en Romanos, amados, Romanos nos habla muy clarito, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces, acá está hablando, ¿verdad?, de la gente muerta del pecado, muerta del pecado. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a lo que quiere dar vida. Todos nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, pero en Cristo Jesús el Señor nos da la vida eterna, ¿verdad? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a lo que quiere le da vida. Ahora, el Hijo quiere dar vida, ¿verdad?, a un vecino, a un familiar, a quien sea, y te va a usar a ti como instrumento, me va a usar a mí como instrumento, ¿verdad?, como instrumento de barro. Pero tú tienes que ser humilde, tú tienes que ser sencillo para que Dios te use, para que el Espíritu Santo no esté contristado en ti. Dios quiere usar vasijas de barro, hermanos, que sean moldeables, ¿verdad? Hijos que vivan en el Espíritu. Por eso nosotros tenemos que tener esto en nuestro corazón. Nosotros somos seres espirituales. Nacimos de nuevo, ¿verdad? Y ahora somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa esto, hermano? Significa, hermano, que el cuerpo adámico es reemplazado por el Espíritu Santo en nuestro espíritu para vivir una vida espiritual. Entonces, las cosas viejas pasaron, ¿cuáles? El cuerpo adámico. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí, dijo Pablo. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo, muerto a la carne y viviendo en el Espíritu. Y tú y yo tenemos que morir a la carne. Y mañana Dios te dice, Ana María Techera, Dios te bendiga. Ana María, orá por esa persona. Y se va a levantar el paralítico. Pero María Techera, que es pastora, ¿verdad?, tiene que obedecer la voz de Dios. Obedecer la voz. Y orar por esa persona. Pero Ana María Techera o Julio Tomasino, ¿verdad?, no tenemos poder. El poder es de Dios. Por eso tenemos que ser humildes cuando Dios empieza a usarnos de esta manera, ¿verdad? Que seamos humildes, que seamos sencillos, que seamos, hermano, instrumentos maniables a la voz del Espíritu Santo, a las manos del Espíritu Santo. Tenemos que ser sencillos, tenemos que ser humildes. Jesús vino al mundo y fue el que mostró la mayor humildad, sencillez, y cómo tenía compasión por las almas. Compasión por las almas. Ahora, tú le pides a Dios, Señor, dame compasión por las almas. Qué tremendo,
¿verdad? De repente aquel que te odia, aquel que te hizo daño, aquel que tú le estás pidiendo compasión por esa persona. Estás obrando espiritualmente como Dios manda. Buen día, Susana Corvo, un abrazo, que Dios te bendiga, a ti y a toda la familia. ¿Comprenden lo que quiero decir? Ya nosotros no podemos vivir más en el cuerpo adámico, somos seres espirituales. Por eso no somos de esta tierra, como dice la palabra. Somos seres espirituales con un estuche, ¿verdad? Que es nuestra carne. Pero no podemos obedecer a nuestra carne. Tenemos que obedecer la palabra. Cuando obedecemos la palabra, todo lo que emprendamos, todo va a salir bien. Claudia Viera, un abrazo grande, gloria a Dios que estás allí. Me explico lo que quiero decir. ¿Por qué a veces las cosas no nos salen? Porque entreveramos lo carnal con lo espiritual, ¿verdad? Y el Hijo de Dios tiene que vivir en victoria, por más problema que haya, el Hijo de Dios tiene que vivir en victoria. Pero entrevera lo carnal con lo espiritual. Por eso nosotros tenemos que enseñar que hay que vivir en el espíritu. Y ahí en Romanos también dice, y vuelvo a repetir, lo dije al principio, para los que viven en el espíritu, no hay ley, no hay ley. Y tú y yo nos tenemos que esforzar, tomar nuestra cruz. Tomar nuestra cruz. Hermano, ¿cuántas veces se te van a levantar? Porque vos vas con la verdad. Y se te van a levantar. Me pasó un caso ayer. Eso es aparte. Pero se te van a levantar porque le estás diciendo la verdad. ¿Verdad? Bien, estaremos orando por el Héctor. Sí, Susana. Se te van a levantar. Pero tú no puedes perder la calma. Tú tienes que hablar la verdad aunque les duela. Y se van a levantar, hermano. Porque el que habla en el espíritu y el otro está en la carne, el de la carne se va a levantar. Si estuvieran los dos en un mismo espíritu, bueno, hermano, sí, tenés razón. Perdóname, estuve mal. No, pero cuando no entienden, y vos le estás hablando en el espíritu, vos le estás hablando a través de la palabra, es porque todavía esa persona, ¿verdad?, se rige por el cuerpo adámico. Y tú y yo no nos podemos regir por el cuerpo adámico, sino por el Espíritu Santo y la bendita palabra que Dios nos dejó, que es el camino, la verdad y la vida. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. El Padre a nadie juzga. Nuestro Padre Celestial a nadie juzga. Pero todo el juicio se lo dio al Hijo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo. Escuchen. Para que todos honren a nuestro Señor Jesús. Como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Cuántos hoy oran a vírgenes, oran a cuánta cosa hay en el camino? Lo menos que se humillan, se arrepienten de sus pecados y pasan por ese puente. Ese puente es Jesús para llegar al Padre. ¿Verdad? El que no honra al Hijo está condenado. Al Hijo hay que honrarlo. Por eso sufrió en la cruz del Calvario, masacrado hasta la última gota de sangre. De su boca no se halló maldad, sino que decía, Padre, perdónalo, perdónalo. No saben lo que hacen. Por eso hay que honrar al Hijo, hermano. Honra a nuestro Señor Jesús con todo tu ser. De cierto os digo, el que oye mi palabra, no sabemos que Jesús es el verbo hecho carne, que Jesús es la palabra, y acá te lo habla claro. De cierto os digo, el que oye mi palabra. Cuando leemos la Biblia, sabemos que Jesús es el que nos está hablando, a través del Espíritu Santo. Está inspirado por el Espíritu Santo, pero Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es
la palabra, cuando yo abro la Biblia, ¿verdad? Allí Jesús me está hablando. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y cree al que me envió, le cree a Dios, que Dios envió a Jesús, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estábamos todos muertos en delitos y en pecado. Allí leímos recién Romanos 6:23. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestra maldad que había en la mente y en nuestro corazón, vamos a hablar las cosas como son, hermano, allí Dios te perdona. Y dice la palabra de Dios que perdona todos tus pecados por su nombre. ¡Qué tremendo! ¿Cómo no vamos a honrar al Hijo, amados hermanos? De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Quiénes son los muertos? ¿Quiénes son los muertos? Oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeron, vivirán. Ahí está hablando de todo el mundo que no acepta a Cristo, no acepta al Hijo, están muertos en delitos y en pecado. Pero llegó la hora, cuando los muertos irán, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, ¿verdad? Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, ¿verdad? Ahora, ¿a quién usa Dios, verdad? Para anunciarle a los muertos la salvación. Te usa a ti y me usa a mí. A través del Espíritu Santo. Ha llegado la hora, ¿verdad? Ha llegado la hora, ¿sí? Y el día de salvación es hoy, por eso tú tienes que entender, tienes que comprender, que tenés que hablar la palabra. Mira, el otro día vino un pastor hablando acá y hablaba de los pies, Dios ve nuestros pies como algo maravilloso, ¿verdad? De los que predican el Evangelio. Y decía el pastor, yo tengo los pies horribles, pero Dios ama mis pies. Y Dios tiene que amar tus pies. Y los ama. Pero tú estás puesto la sandalia del Evangelio para predicar la palabra. Dios nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Para eso Dios nos llamó. Y nos perdonó todos nuestros pecados. Porque a través tuyo el Espíritu Santo te va a usar para que vengan almas a la iglesia, a su cuerpo, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Le dio autoridad de hacer juicio. Y los juicios de Dios son justos y verdaderos. Dice, no te maravilles de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Acá dice sepulcro. Escuchen bien. Porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. ¿Verdad? Todos los que han muerto desde el momento de Cristo hasta ahora. Todos van a ser nuevamente levantados. Uno para condenación eterna y otros para estar con el Señor. ¿Verdad? Ahora, ¿cuándo vamos a ser arrebatados nosotros? Cuando venga el Señor. Todos aquellos que murieron en Cristo son arrebatados primero. Pero luego, dentro de 1000 años, el juicio final. Nunca te olvides que el alma tiene vida eterna. Y para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea que para aquellos que murieron sin Cristo, que están esperando el juicio final, son 2 días de Dios nada más. ¿Me explico? Y luego, hasta este momento, y luego un día más, que es el milenio. Después del milenio, ahí en el milenio, ahí es cuando viene
el gran juicio final. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos al profeta Daniel, amados hermanos. El profeta Daniel ya había profetizado, ¿sí?, lo que dijo nuestro Señor Jesús. Daniel 12:2 dice así: y muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Quiere decir, ¿verdad?, que lo que decía el profeta Daniel, amados hermanos, 600 años, 650 años más o menos, no tengo bien, no quiero mentir, no quiero y no puedo y no debo mentir. Pero tengo una idea que son 600 años, 650 años, la profecía de Daniel. ¿Y cómo se cumple? Por la boca de Jesús, amados hermanos. No te maravilles de esto, porque vendrán horas cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a abrir el entendimiento. Y vuelvo a repetir lo del principio, ¿sí? Tú y yo tenemos muchas luchas, muchos problemas, aún con nosotros mismos, porque debemos morir, ¿verdad?, a nuestra carne. Debemos morir a nuestra carne. Por eso Jesús dice, hermanos, negaos a vosotros mismos. Juan el Bautista lo dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede nacer la planta. Te está diciendo que tu carne, el estuche, ¿verdad?, si no muere a sus pasiones, a sus deseos, al orgullo, a la vanagloria, a los celos, a la ira, todo lo que produce la carne, no podés nacer espiritualmente. ¿Me explico? Tenés que morir. Por eso está que hay que caminar en el camino, la verdad y la vida. Una cosa es que vos aceptes a Jesús y a los 2 o 3 días a la semana te mueras, ¿verdad? Esa persona es salva, porque no tuvo tiempo, ¿verdad?, de escudriñar las Escrituras y obedecer la palabra. Como aquel que estaba en la cruz, ¿verdad?, aquel ladrón y asesino, violador, vaya a saber cuántas cosas era, ¿verdad? Le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, desde ahora estarás en mi reino. Pero él no tuvo tiempo ni de bautizarse, ni de saber las Escrituras. Sin embargo, fue salvo. Ahora, tú y yo, que tenemos tiempo, tenemos que caminar ese camino angosto para entrar en la puerta estrecha. Tenemos que luchar, sí, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso estamos bajo la gracia. ¿Por qué Dios nos deja el Espíritu Santo? Para que seamos seres espirituales. Dependemos del Espíritu de Dios. Dependemos de la palabra, que es Espíritu. Por eso, hermanos, tenemos que hablar la verdad. Saben que muchos no entienden todo esto, porque están acostumbrados a leche espiritual. Les gusta que le den la leche, ¿no? Cuando yo era chico, que mi madre me llevaba la leche a la cama, ¡ay, qué cosa más linda! Pero cuando fui grande la tuve que hacer yo la leche, ¿verdad? Y ya después ya me gustaban los guisos, los pucheros, y tallarines, y bueno, asados, ¿verdad? Pero cuando somos chicos comemos como niños. Y a medida que vamos creciendo, y tú y yo tenemos que crecer en el camino de Dios. Por eso Pablo les vino a dar, ¿verdad?, a los corintios, le vino a dar vianda, comida sólida, y les tuvo que dar leche espiritual. Hoy, hermano, se habla más de la leche espiritual que de las viandas.
Y Dios por su misericordia no ha venido porque no estamos preparados. No estamos preparados. Pero Dios te ama. Y quiere prepararte a ti y me quiere preparar a mí. Por eso, hermanos, tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Tenemos que animarnos unos a otros, ayudarnos, exhortarnos. Mira, hermano, que eso está mal. Mira, hermana, que esto está mal. A Dios no le agrada eso. Tenés que caminar en el Espíritu. Yo me reía el otro día y me daba dolor. Me reía por la ignorancia. Ah, hermana, no se haga la espiritual. Una hermana está viviendo sin un pulmón y con un pedacito de pulmón. Dios la tiene viva por su gloria. Y la mujer le hablaba en el Espíritu. Y el pastor dice, qué espiritual que es usted. ¿Cómo va a decir eso? Decir, gloria a Dios que encontró una hermana espiritual. Y ella se aferra a Dios, hermano. Hay veces que no puede ni respirar. Y me llama, Julio, ore por mí, no puedo respirar. Y Dios hace años la tiene caminando sin un pulmón y un pedacito de otro pulmón. Del mismo, o sea, del otro pulmón que le queda un pedacito. Y Dios la tiene viva. Por eso, hermano, busquen a Dios de todo corazón. Busquen a Dios. No importa que te digan que seas espiritual, que haces la espiritual. Que te lo digan. Eso te tiene que causar un orgullo, hermano, un orgullo santo. Bueno, gloria a Dios, por lo menos alguien me ve que soy espiritual. ¿Comprenden lo que quiero decir? Tú y yo tenemos que vivir en el Espíritu. Y cuando nos encontramos con los carnales, no les va a gustar. Por una cosa es vivir en el Espíritu y otra cosa es vivir en la carne. Por eso, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? Gracias por sus oraciones. Gracias por siempre estar allí apoyándonos. Que el Señor los guarde y los cuide. Y que la palabra que Dios nos dio hoy dé fruto, hermano. Dé fruto en ustedes. Dé fruto. No oren contra la guerra. No es bíblico. No es bíblico. Oren por la salvación de las almas en esa guerra, ¿verdad? Y que Dios traiga paz a Jerusalén. Que Dios los bendiga grandemente. Que tengan un hermoso lunes agarrado de la mano del Señor y viviendo en el Espíritu. Que Dios los bendiga.